¿Qué onda, muchachos? ¿Cómo están? La idea de este video es terminar de explicar lo que es el campo eléctrico y cómo es que lo podemos entender de una manera más sencilla o qué significa cada concepto. Nosotros estamos acostumbrados a ver las ecuaciones, pero como diría un profesor, las ecuaciones nos hablan. Queremos aprender a interpretar qué es lo que nos están diciendo, cuál es el lenguaje matemático que hay detrás de lo que está escrito ahí. Entonces, para eso, un breve recordatorio. Nosotros terminamos definiendo cuál era la forma del potencial eléctrico y vimos que aunque hay una palabra involucrada en la energía potencial y en el potencial eléctrico, no son la misma cosa. Hablamos de que cuando tenemos dos cargas separadas por una distancia infinita, obviamente aquí no es un infinito, pero nosotros vamos a pensar que tenemos distancias infinitas. La energía potencial electrostática va a ser la energía necesaria para traer cada una de estas cargas que yo tengo por este lado hasta esta de acá. O sea, ¿cuál es el trabajo que yo tengo que hacer para traer esta carga cuando voy en contra de la fuerza electrostática? O en otras palabras, estoy haciendo un trabajo en contra del campo eléctrico. Lo mismo podríamos pensar para la energía potencial gravitacional. Yo puedo tener mi taza aquí, con los diagramas del señor Feynman. Tengo mi taza y no va a pasar que mágicamente mi taza pase de estar en este punto a estar por acá. ¿Por qué? Porque en cuanto yo la suelte, la taza cae. Entonces estamos viendo que hay una forma privilegiada para el movimiento cuando hablamos de un campo. Cuando hablamos del campo eléctrico, las partículas siempre se mueven, las partículas positivas se van a mover en la misma dirección que el campo eléctrico. En el caso de la energía potencial gravitacional, nosotros nos damos cuenta que los objetos se mueven siempre en dirección del campo gravitacional. En este caso se moverían hacia el centro de la Tierra. Siempre. Solamente para tener nuestras ideas bien claras, hay que recordar un poquito. Las dos ocasiones salimos de esta idea, de que tenemos una carga, tenemos otra por acá. Esta es una carga positiva Q1, esta es una carga positiva Q2. Esto me va a generar un campo eléctrico, que como ya habíamos visto, es un campo eléctrico que siempre va a estar saliendo fuera de mi carga. Aquí viene el campo eléctrico. Y en este caso, estamos a una distancia R. Y aquí queremos que R tienda a ser infinito. Para traer esta carga de aquí hasta una posición más cercana R', le voy a llamar, necesito realizar cierto trabajo. Ese trabajo nosotros dijimos que iba a ser la energía necesaria para llevar esta partícula desde este punto de aquí hasta esta distancia R. ¿Queda claro? Entonces, ese trabajo acordamos que iba a ser nuestra constante K por la carga Q1 por la carga Q2 entre la distancia R'. ¿Sí? Y a eso mismo nosotros le llamamos energía potencial electrostática. Por otro lado, a diferencia de la energía potencial electrostática, el potencial eléctrico nosotros lo íbamos a definir como la constante K por la carga que está generando el campo eléctrico entre la distancia que lo separa. Notemos además que, a diferencia de todas las cantidades que habíamos estado analizando hasta ahora, el potencial eléctrico no es otra cosa más que un escalar. Lo platicamos en la clase pasada. A diferencia del campo eléctrico, que nos definía un mapa para las trayectorias de una partícula cargada que llegue a estar en presencia de la primer partícula cargada, es decir, la que genera el campo, en esta ocasión vamos a tener algo a lo que nosotros vamos a denominar la energía por unidad de carga. ¿Qué quiere decir eso? Que a cada punto del espacio nosotros podemos determinar el trabajo necesario para llevar una nueva partícula cargada a ese punto cuando esté en presencia de un campo eléctrico. Entonces, en cada punto del espacio nosotros podemos saber cuál es el trabajo necesario o la energía necesaria por unidad de carga para mantener nuestra partícula en esa posición. Justo esa es la idea que hay detrás de esto, del potencial eléctrico. Un concepto bastante simple, pero muy importante, y vamos a ver
que nos ayuda a resolver muchos problemas de una manera sencilla. Recordemos además que el potencial eléctrico no es el único tipo de potencial que nosotros podemos obtener. Nosotros sabemos además de la existencia de otros potenciales como lo es el potencial gravitacional, que va a querer decir lo mismo, la energía gravitacional almacenada o necesaria para llevar a un objeto a determinada distancia por unidad de masa. El potencial eléctrico, por otra parte, era la energía eléctrica electrostática necesaria, o en este caso la energía en general, por unidad de carga para mantener nuestra partícula cargada en algún punto. ¿Queda claro? En este caso a estas masas las llamamos masa testigo, esta va a ser la carga testigo. Veamos que esas energías están siendo generadas por el tipo de campo en el que están actuando nuestras partículas. En el caso de una partícula con masa, y que sea una partícula neutra, va a estar sintiendo el campo gravitacional. Mientras que una partícula cargada va a estar en ausencia de un campo gravitacional en el que solo existe el campo eléctrico, va a sentir la presencia únicamente del campo eléctrico y va a interactuar con él. Eso es lo que nos va a generar una energía distinta por unidad de carga para distintos objetos cargados. Una pregunta interesante que podemos hacer ahora que estamos hablando de que esta proviene de un campo gravitacional y que esta está relacionada con un campo eléctrico es si a cualquier campo nosotros le podemos asociar un potencial. Por ejemplo, esta es una pregunta interesante y tal vez la abordemos en otro video. ¿El campo magnético se le puede asociar un potencial magnético? ¿Ustedes qué creen? Bueno, la respuesta a esa pregunta va a estar en otro video. La pregunta que ahora sí nos va a interesar y es bastante importante es saber cómo le hacemos para relacionar, en este caso, el campo eléctrico con el potencial eléctrico. Esto es un problema importante porque para empezar estamos notando que aquí tenemos un vector, mientras que este de acá es un escalar. En general nosotros tenemos una técnica para asociarle a un número un vector. Y lo hemos hecho muchas veces. Cuando nosotros tenemos un vector v, nosotros solemos descomponerlo en sus componentes cartesianas. Si recuerdan ese vector, yo lo podía descomponer su componente bx en la dirección y más by en la dirección j. Noten que aquí estoy poniendo un escalar multiplicando a un vector. Entonces, con esa información, yo puedo pensar que el campo eléctrico va a ser una función de mi campo eléctrico asociada con alguna dirección. La pregunta es, ¿cómo sabemos cómo definir la dirección en la que nos vamos a estar moviendo? ¿Y cuál sería esa función que depende del campo eléctrico? ¿Qué sería lo que tendríamos que hacer? Como platicamos en el video anterior, nosotros podríamos definir un plano cartesiano. Aquí está nuestro espacio XY y en el origen puedo poner una partícula cargada Q. Esta partícula cargada Q va a generar un campo eléctrico. Y ya habíamos comentado que ese campo eléctrico me iba a permitir decir en cada punto del espacio hacia dónde iba a apuntar la fuerza que mueve a una partícula testigo. En este caso me va a permitir saber cuál es la energía por unidad de carga que va a tener una partícula testigo en este punto. Eso me definiría el potencial generado por esta partícula cargada Q.
en este punto R1. Y también me permitiría saber cuál es para este punto R2 el potencial de R2. Y en general lo que voy a estar haciendo es llenar el espacio con numeritos. Imagínense que aquí otra vez me dice que estos van a ser 2 joules por coulomb, aquí van a ser 3 joules por coulomb, aquí va a corresponder nada más 1 joule por coulomb, y así me puedo ir hasta que lleno todo el espacio con numeritos. A cada uno de estos puntos le corresponde un valor del potencial eléctrico. Esto solo es un ejemplo, no necesariamente estos son los valores que se van a obtener para una carga de un coulomb o de la carga del electrón, lo que sea. Solo estoy haciendo una suposición. Bueno, estoy haciendo un esquema de cómo se vería. Ahora, nosotros lo que sabemos es que en general una partícula cargada con carga positiva en presencia de un campo eléctrico se va a mover en la misma dirección que el campo eléctrico. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que a esta carga se le va a estar sintiendo una fuerza eléctrica, y la fuerza eléctrica va a ser proporcional a la carga por el campo eléctrico en el cual está sumergida. Y nosotros sabemos que toda fuerza va a ser una masa por aceleración. Entonces, la dirección de la aceleración es la misma que la del campo eléctrico. Es decir, las partículas cargadas positivamente se mueven en la dirección de las líneas del campo eléctrico. Una carga que tiene carga negativa se va a mover en sentido contrario. En general, lo que nosotros vamos a notar es que si yo pongo una partícula cargada aquí Q0, donde tengo un potencial de 3, esta va a moverse a donde hay menos potencial, a donde hay un potencial 2. Y esta es donde hay un potencial 1, y así sucesivamente. Entonces, yo puedo entender, o al menos puedo tratar de entender el proceso de la siguiente manera. Vayamos a un caso que es más común para nosotros. Pensemos en lo siguiente. Nuevamente, tengo aquí una altura h, imagínense que es de 1 metro, de 2 metros, de 10 centímetros, la altura que a ustedes les guste más. Y vamos a pensar que nuevamente aquí tengo mi taza. Mi taza va a tener cierta masa m. Estamos de acuerdo que esta taza que yo tengo aquí, puedo esperar mucho tiempo y no es posible que la taza de masa m de repente, de estar aquí, aparezca por acá. Y en caso de que eso suceda, nosotros podemos culpar a alguien. Podemos decir que alguien vino, aplicó una fuerza y la llevó hasta esa altura. O sea, la llevó de esta ubicación 1 a la ubicación 2. Lo que estoy diciendo entonces es que para ir de la posición 1 a la posición 2 necesito una fuerza externa que realice trabajo y aumente la energía del sistema. En este caso el sistema es el que está conformado por mi taza. Y el tipo de energía que estoy aumentando es la energía potencial gravitacional. Sin embargo, notemos lo siguiente. Puede pasar que yo tenga en un inicio mi taza en esta posición de masa m, me vaya un tiempo y después regrese y encuentre la taza rota. Encuentre por aquí esto y por aquí el manguito de mi taza. Y en esa ecuación puede ser que yo no culpe a alguien.
puede ser que incluso yo piense que fui yo el que dejó mal acomodada la taza en la mesa. Qué curioso, ¿no? ¿Por qué somos tan escépticos a la idea que está siendo representada aquí y aceptamos esta idea tan fácil? Porque nosotros sabemos que el sistema puede pasar de este estado a este estado debido a que ya hay una fuerza externa actuando sobre la taza, la fuerza de la gravedad, y que esa fuerza es la que está llevando la taza desde la posición 2 a la posición 1. Nuevamente, esta sigue siendo la posición 2 y esta sigue siendo la posición 1. Entonces, en ese caso, nosotros sabemos que entre la posición 2 y la posición 1 hay un cambio de energía. Y nosotros sabemos que el cambio de energía potencial que va a experimentar nuestra taza va a ser precisamente la masa por la gravedad por el cambio en la altura que yo estoy percibiendo. Pensando que aquí pongo mi eje coordenado y aquí está el eje Y y aquí está el eje X. En ese caso, el cambio en el potencial gravitacional no va a ser otra cosa más que menos G por el cambio en la altura. Noten lo siguiente. En este caso, yo ya estoy tomando la gravedad como una constante, o la aceleración, el campo de aceleración lo estoy tomando como una constante. Pero ¿qué tal que no fuera así? En ese caso yo sabría que la gravedad tendría que ser el límite cuando el cambio en la posición tiende a ser 0 del potencial evaluado en Y más delta Y menos el potencial evaluado en Y sobre delta Y. Y entonces esto me daría como resultado que esto va a ser la derivada del potencial respecto a Y, donde el potencial depende de la variable Y. Notemos que aquí va a haber una pequeña diferencia, un signo menos, que lo que me va a decir es que este valor que yo obtengo aquí está cambiando siempre de donde hay una mayor cantidad a donde hay una menor cantidad. Esa es la primera cosa que hay que notar. Ahora, la gravedad yo sé que es una aceleración y la aceleración yo sé que es un vector. ¿Cómo le hago para definir ese vector? Pues lo pongo a mano. ¿En qué dirección me estoy moviendo? En la dirección J. Esto de aquí es lo que yo podría definir, ahora sí, como un vector. Y sería el campo de la gravedad. No es de extrañarnos entonces que para el caso que yo les estoy planteando en esta situación, y haciendo el mismo razonamiento, pensemos que el campo eléctrico como vector debe ser igual a menos la derivada del potencial que depende de X respecto a X en la dirección de X. O de una manera más general, el campo eléctrico siempre va a ser igual a menos el gradiente del potencial eléctrico. Recordemos que aquí el gradiente, que es la función que yo estaba buscando, lo definimos así. Pero ahora la parte que me interesa es la siguiente. Esta ecuación, o esta ecuación de acá, me voy a centrar en esta que es un poquito más entendible para los que aún no han llevado un curso de cálculo vectorial. La idea es simple.
La idea me está diciendo que el campo eléctrico me indica la dirección en la que el potencial eléctrico va a estar cambiando. Las flechitas que yo estuve construyendo como mapa para la dirección del movimiento de una partícula cargada no va a ser otra cosa más que el movimiento natural que va a tener una partícula cargada yendo de donde hay un potencial eléctrico más grande a donde hay un potencial eléctrico más chiquito. Igual que como cuando nosotros analizamos el problema del potencial gravitacional. Las cosas van a tener una tendencia natural de ir de donde hay un potencial más alto a donde hay un potencial más bajo. Por último, quiero platicar con ustedes la siguiente idea. Vamos a imaginar que su profesor favorito se encuentra estudiando algo en la azotea de su casa. Aquí está la azotea de su casa, por aquí hay un tragaluz. Y su profesor favorito está aquí. Su profesor favorito, a pesar de que se encuentra aquí a una altura, no sé, pensemos de 4 metros, en la azotea de una casa, no se va a caer y puede moverse libremente por cualquiera de todos estos puntos sobre esa superficie. ¿Sobre qué superficie? Pues la de la azotea. Se va a poder mover libremente en todo este trayecto de aquí, sin la sensación de que se va a caer. Sin embargo, si a su profesor favorito se le ocurre agarrar esta trayectoria, llegar al pozo de luz, su profesor va a comenzar a caer. ¿Cuál es la diferencia entre un punto y otro? Pues resulta que aquí, donde no tiene el soporte para mantenerse ahí, va a caer víctima de la fuerza de gravedad. Cuando está parado en la azotea, cualquier punto de la azotea, excepto los puntos que no tienen superficie, es decir, el de la toma de luz, son puntos que tienen la misma energía potencial gravitacional. Este punto de aquí, este punto de aquí, este punto de aquí, todos estos de aquí tienen la misma energía potencial gravitacional. Aquí, por otro lado, el potencial gravitacional que le corresponde es el del suelo y va a tener una energía potencial gravitacional prima, donde la energía potencial gravitacional prima es distinta de la energía potencial. Además, nosotros siempre podemos definir cuál va a ser nuestro sistema de referencia. Yo bien podría decir que esta superficie de aquí debe corresponder a un potencial gravitacional 0. Entonces, este de acá, que va a tener un potencial gravitacional de la masa de su profesor por la gravedad, por la altura a la que se encuentra, que serían los 4 metros por la masa de su profesor favorito, que seguramente no les quiere decir, por el valor de la gravedad, va a ser esa su energía potencial. Dato curioso, si no les quiere decir su masa es porque en realidad no la conoce. Entonces, nosotros podemos aplicar estos mismos conceptos, estas mismas ideas, y pasarlas al campo eléctrico. Bueno, a los fenómenos eléctricos. ¿Cuál va a ser la diferencia? También nosotros podemos definir las superficies de potencial 0 y también nosotros vamos a poder definir superficies en las que el potencial 1 es igual al potencial 2. Estas se van a conocer como superficies equipotenciales. En general, ¿cuál va a ser una superficie equipotencial? Y bueno, resulta que para nosotros va a ser posible encontrar superficies equipotenciales. ¿Equipotenciales en qué sentido? En el sentido de que el potencial eléctrico a lo largo de toda una superficie no va a cambiar. Así como toda la azotea era una superficie con el mismo potencial, también vamos a poder encontrar superficies que tienen el mismo potencial eléctrico en todos sus puntos. Es decir, que son superficies en las que si yo pongo mi taza, esta va a poder moverse sobre toda la superficie, pero no va a estar sujeta a una fuerza que la saque de ahí.
Es el mismo caso que cuando su profesor favorito se para en el tragaluz y en ese momento es víctima de la fuerza de gravedad. Lo mismo va a pasar con las superficies equipotenciales. Pensando que esta es una partícula cargada, esta se va a poder mover en esta superficie. Al momento en el que llega a un punto que tiene una diferencia de potencial, eso va a generar un campo eléctrico y el campo eléctrico va a hacer que mi taza se mueva. Esa es la idea principal de por qué es tan importante para nosotros conocer el potencial eléctrico. Nuevamente, no es que los profesores que ustedes tienen en prepa, universidad, traten de hacerles la vida cada vez más difícil. Al contrario, están tratando de darles herramientas que les permitan analizar los problemas de una manera más sencilla y sobre todo entender qué es lo que está pasando en la naturaleza. Ya sea que ustedes estudien algo de ciencia o que estudien ingeniería o las diferentes ramas que ustedes les apasionen, la idea es que sean capaces de entender a la naturaleza. Obviamente deben ser muy pocas las personas que logran conseguirlo. Al menos yo no logro hacerlo y eso me motiva a tratar de aprender más. Espero que les pase lo mismo a ustedes porque va a haber más videos, va a haber más explicaciones y voy a tratar ahora sí de comenzar a resolver algunos ejercicios para que ustedes sean capaces de aplicar lo que estamos viendo aquí en teoría, ya sea con ecuaciones, ya sea con palabras de manera divulgativa, ya sea tratando de entender qué es lo que pasa en la naturaleza a modo de dibujos, a modo de usar la imaginación. Ahora vamos a aplicar los ejercicios donde podemos hacer predicciones. Eso sería todo por el video de hoy. Espero se la estén pasando muy bien, estén disfrutando el tiempo ya sea solos, en familia, pero sobre todo que estén siendo responsables y se cuiden mucho. Nos estamos viendo.